Bitcoin está perdiendo uno de los soportes más importantes en el corto plazo. En anteriores vídeos comentábamos cómo Bitcoin estuvo desarrollando esta estructura operativa y ayer veíamos cómo el precio rompía la zona del soporte, llegando a alcanzar una confluencia de la parte alta de la estructura anterior y también del VWAP semanal. Como veis, aquí el precio consiguió frenar y en estas últimas horas el precio ha tenido un intento de reingreso en la estructura operativa. Un intento de reingreso que, como ya estáis viendo, ha fallado. El precio ha rechazado otra vez la zona operativa dentro de la estructura y esto a nosotros nos está dando muestras de extrema debilidad en el corto plazo. Y ya no solo eso, sino porque también después de haber rechazado esta zona operativa, como veis, volvió a buscar soporte en la zona del VWAP, pero terminó rompiéndolo y actualmente ya está sucediendo lo peor que podría pasar para Bitcoin en el corto plazo, y es que reingresa en la estructura operativa anterior. Estos son muestras de debilidad en el corto plazo muy importantes que tendremos que tener en cuenta. Ahora bien, en el corto plazo, ¿qué es lo que más nos interesa ahora? A pesar de que el precio reingresa dentro de la estructura operativa, va a ser clave ver si se mantiene también dentro de esta. Porque si el precio no consolida este reingreso y rechaza esta zona operativa, entonces sucede lo mismo que estábamos viendo aquí, pero en una mayor fractalidad, por lo que también tiene más preferencia, más importancia. Esto sí que nos estaría demostrando fortaleza en el corto plazo, y más sobre todo si tenemos un giro en V. Pero cuidado, porque estas huellas sí que eran huellas de debilidad. Solamente un movimiento de este estilo nos demostraría fortaleza, porque de lo contrario tendríamos que esperar hasta que visite otra vez esta zona de soporte en torno a los 61.800 aproximadamente, y ya veremos ahí si vuelve a entrar presión compradora. Vimos presión compradora en el pasado, que os recuerdo que fue lo que originó este movimiento alcista, pero también estamos viendo presión vendedora en esta zona, y de hecho con bastante urgencia, porque como veis el precio mantiene todavía esta dinámica bajista que trazábamos ayer. Así que bueno, veremos en cuanto alcance el precio esta zona operativa cómo reacciona, pero en caso de perderla, ahí sí que agarraros los cinturones, porque el precio podría ir a buscar perfectamente la zona de los 57.165. Os recuerdo que ese era otro de los objetivos que teníamos en mente, y el siguiente, si seguimos perdiendo zonas de soporte, va a ser la zona de los 52.000. Estos son los tres niveles operativos que ya hemos comentado durante muchos vídeos desde esta zona operativa donde trabajábamos otras estructuras. El primer objetivo ya se alcanzó, pero de momento en el corto plazo no estamos viendo que el precio tenga la suficiente fortaleza como para continuar con ese movimiento alcista. Probablemente, en base a lo que estamos viendo en estas últimas horas, y sobre todo si termina consolidando ese reingreso, el precio podría tener otro movimiento de continuación bajista, aunque tendremos que ver, como os digo, primero la reacción del precio sobre esta zona operativa. Lo que suceda en esta zona va a ser muy clave para las próximas horas. Si el precio volviese a encontrar equilibrio en este nivel de la estructura anterior, como os digo, eso son muestras de fortaleza, pero si seguimos cayendo y lo más importante, si perdemos esta zona de soporte, ahí sí que sí, desde mi punto de vista, podríamos visitar rápidamente los 57.165. Pero ojo, esto al final son buenas o malas noticias dependiendo de qué es lo que estés haciendo y qué es lo que quieras hacer. Porque si estabas esperando oportunidades en compra de Bitcoin, puede ser que estas sean oportunidades muy buenas para el medio largo plazo. Sobre todo intentando incorporarte en la tendencia alcista que traemos ya desde hace bastante tiempo. Ahora vamos a pasar a revisar las herramientas, pero antes de comenzar a revisar las herramientas, te recuerdo que tenemos el objetivo de alcanzar los 50.000 suscriptores. Estamos a nada, o sea, quedan menos de 50 suscriptores, así que por favor, si te gustan mis vídeos y quieres estar pendiente de los próximos, te recomiendo que te suscribas en el canal, que yo de verdad que te lo agradezco muchísimo. En los mapas de liquidaciones de Trading Different seguimos viendo cómo el precio está limpiando zona de longs. No había demasiada liquidez, como ya comentábamos en vídeos anteriores, sí que había un poco, pero bueno, ya se lo está llevando todo. De hecho diría que casi ha limpiado todo lo poco que había. Obviamente en niveles operativos más bajos teníamos más liquidez, como por ejemplo en estos 60.685, donde hay bastante. Igual forma por parte de los shorts, sobre todo en la zona de los 69.140. En cuanto a la liquidez de 100x, no veo ningún nivel que esté especialmente cargado ahora mismo. Respecto a la liquidez de 50x, sí que comentábamos ayer como había bastante en la zona de los 64.510, se lo han llevado ya todo por delante. En cuanto a la liquidez de 25x, vemos que hay bastante, o que había
subía bastante, mejor dicho, a partir de estos 64.356 y ya se lo han llevado prácticamente todo. Empieza a entrar un poquito más, como veis, en niveles operativos más bajos, pero bueno, en general la zona que más cargada estaba en el corto plazo ya ha sido limpiada. Por parte de los short, como veis, teníamos aquí un poquito más, a ver si se ve, ahí están los 68.530, pero de momento poca cosa, la verdad. Y bueno, liquidez de 10x es lo mismo de antes, ¿vale? Son los mismos niveles, aquí no ha cambiado nada. En Bookmap estamos viendo en estas últimas horas cómo empiezan a entrar órdenes de compra a defender al precio. Como veis, ha ido moviéndose el volumen poco a poco, pero ya parece ser que algunas de las compras las está ejecutando. De hecho, se ha mantenido aquí ya cierto tiempo, desde los 62.600 aproximadamente hasta los 61.950 más o menos. En el Multibook seguimos viendo que hay bastantes compras en la zona de los 60.000, también en los 59.000 y 58.000. Y en los mapas de liquidaciones de The Kingfisher vemos que hay un poco de liquidez por parte de los short en la zona de los 67.560, también en los 68.936 y en los 70.933. Por parte de los long vemos que hay liquidez en los 61.446, en los 58.950, 54.955 y en los 48.840. En los CVDs estamos viendo cómo vienen muchas ventas por parte de Binance, yo diría que está liderando el mercado. Veíamos algunas compras fuertes por parte de Bitfinex en el inicio del movimiento, pero luego también han comenzado a vender un poquito más. Y en los mapas de corto plazo vemos más liquidez por parte de los shorts, sobre todo hasta los 65.188, y luego aquí también tenemos un clúster en la zona de los 66.460.